El día de hoy veremos, pues, este tema de la sociología jurídica, ¿no? Partimos, pues, precisamente de la sociología, ¿no? ¿Qué es la sociología? Pues, el estudio de la sociedad. Pero en la sociología jurídica, pues, evidentemente no se basa un estudio meramente, social, ¿no? Sino que estudiamos aquellas normas, ¿sí? Y aquellos elementos que funcionan o hacen que funcionen de manera adecuada a la sociedad. Entonces, comenzamos con una introducción y se nos dicen, sí, que los principios jurídicos son fundamentos esenciales que orientan la interpretación y la aplicación del derecho en cualquier sistema jurídico. Estas normas generales aseguran coherencia, justicia, predictibilidad en las decisiones judiciales y administrativas. Se dividen en principios generales del derecho que son universales y aplicables a cualquier jurisdicción. Principios constitucionales que derivan de la Constitución y aseguran la protección de derechos fundamentales. Y principios específicos que rigen áreas particulares del derecho como el penal, civil o administrativo que comprenden estos principios. Es crucial para la aplicación efectiva y equitativa de la ley. Es decir, que... ok, todavía hay compañeros suyos que quieran entrar. Bueno. Ujujú. Eh, Como lo veníamos platicando, eh, la sociología jurídica eh, nos explica o nos da a entender cómo es que funciona una sociedad, pero de manera jurídica, ¿no? La manera en que las leyes, pues, hacen que funcionen precisamente, pues, la sociedad, ¿no? Y, pues, aquí se nos menciona, ¿sí?, que, hay elementos esenciales en cualquier sistema jurídico. ¿Alguien se imagina cuáles son esos elementos, o tiene una idea de algo que no puede faltar en un sistema jurídico? ¿Alguien que tenga una idea? Bueno, no hay problema. Eh, pues, precisamente, ¿no?, el tema de las leyes, ¿no? Si no hubiera leyes, pues, precisamente no habría un sistema jurídico. Entonces, hay ciertos elementos, ¿sí?, que, son universales y que pueden verse en cualquier sistema jurídico. ¿Por qué? Porque la sociedad, precisamente, lo que busca. ¿Sí me escuchó? Sí, profesor. Ah, muy bien. Porque precisamente lo que busca cualquier sistema jurídico, pues es eso, ¿no? Que haya una justicia. ¿Y en qué elementos o qué fases siempre vamos a tener? Pues los jueces, ¿no? ¿Ustedes creen que los jueces son un elemento jurídico que siempre está presente en cualquier sistema jurídico? ¿Alguien? ¿Qué piensa? Sí, sí tienen que estar presentes. Pues sí, ¿verdad? Evidentemente es un elemento que no puede faltar al momento de hablar de un sistema jurídico, ¿no? Tanto como las leyes, tanto como los jueces, tanto como los procedimientos, ¿no?, que hay que seguir. ¿Sí me explico? Es decir, no basta con que pues haya jueces y que haya leyes, sino que también me tienes que decir cómo es que van a trabajar esos jueces y cómo es también que se va a aplicar la ley, ¿no? Entonces, es interesante el tema de la sociología jurídica porque pues se dice que uno de los principales rectores de una sociedad pues es la ley, ¿no? E inclusive por ahí se dice que no podría haber sociedad si no hay ley, ¿no? Imagínense una sociedad donde no haya ley, pues, ¿qué creen ustedes que pasaría?
sería un caos, ¿no? Si de por sí a veces aquí en nuestro sistema jurídico hay caos, pues imagínense si no lo hubiera, ¿verdad? Entonces hay ciertos elementos, ¿sí? Que nos van a decir o nos van a ayudar a funcionar un sistema de justicia. Aquí también se habla de los principios del derecho. ¿Alguien sabe o ha escuchado algún principio del derecho? A los que van entrando nada más les encargo su micrófono, por favor. ¿Alguien ha escuchado? Pues hay por ahí ciertos principios, ¿sí? Eh, por ejemplo, el tema de quien puede más, puede lo menos, ¿no? O hay uno muy usado que es el de primero en tiempo, primero en derecho. ¿Alguien había escuchado ya de estos principios del derecho? A ver, No. Kenia, no. Diana, Montserrat. No, profe, ay, no sé si esté en lo No se correcto, pero preocupe, no se preocupe. esperar a que Entonces, me diga, ya le digo. sí, no, no hay problema. Hay ciertos como veíamos, principios del derecho que son universales, o bueno, que deberían ser universales y que se aplican a todo sistema jurídico, ¿sí? Es decir, ciertos elementos que están presentes. Ya les comentaba yo alguno, quien puede más, puede lo menos, es decir, si tú me puedes resolver sobre cierta situación como juzgado, pues si te pido algo menor a lo que tú estás acostumbrado, pues me lo puedes resolver, ¿no? Primero en tiempo, primero en derecho, es decir, si yo tengo una escritura de una casa, ¿sí? Y lo hice antes de que otra persona la tuviera, pues yo llevo pues ventaja, ¿no? Entonces hay ciertos elementos que nos ayudan o nos permiten el tema de que funcione. Sí, por ahí alguien levantó la mano, no puedo ver quién sea. Soy yo, profesor Aaron Reina. Buenas tardes. Buenas También tardes. un principio del derecho se dice que ¿cómo decirlo? Lo que no está lo que no está prohibido está permitido. Ok, Entonces, sí, sí, sí. como, por ejemplo, si en una ley de tránsito algo no está prohibido, pues lo permite hasta la misma ley también, si tiene alguna repercusión legal, por así decirlo. Sí, claro, gracias por tu aportación. Efectivamente, hablamos de un principio de legalidad, ¿no? Es decir, si no está, si no está prohibido a lo mejor que yo vaya por la calle con el pelo teñido, inclusive rapado de un lado y del otro no, pues entonces está permitido, ¿no? Entonces, sí, vaya, esos son principios que como veíamos en esta clase de principios jurídicos, pues van a impernar o van a estar presentes en todo sistema jurídico. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, vamos a continuar. Nos dice la información documental, todos pueden ver, ¿verdad? El documento. Sí, profesor. Muy bien, Sí, sí se ve el documento. gracias. Después nos dice información documental en el contexto jurídico. La información documental en el ámbito jurídico, es decir, de las leyes, proviene de diversas fuentes, como las mismas leyes, decisiones judiciales, doctrina legal y tratados internacionales. Acceder y gestionar esta información es crucial, utilizando recursos como bibliotecas jurídicas, bases de datos especializadas y plataformas electrónicas. La documentación sustenta argumentos legales, facilita la investigación jurídica y el análisis crítico, permitiendo a abogados, jueces y académicos fundamentar sus posiciones y decisiones en un marco de referencia legal sólido. Es decir, que es muy importante que nosotros nos documentemos, ¿sí? Siempre que queramos llevar a cabo ya sea alguna demanda, alguna denuncia, alguna contestación de la demanda o nos toque defender a alguna persona, ¿no? ¿En qué sentido? En que muchas veces, sí, ayudar o traer a la demanda, ya sea una tesis jurisprudencial, ya sea algún, eh, autor, nos puede ayudar a darnos cierto peso a nuestros argumentos.
¿A qué me refiero? ¿Verdad? Si por ahí estamos hablando a lo mejor de un tema de los menores, por ejemplo, se me ocurre así de manera rápida de la pensión alimenticia, ¿sí? Y si hay, por ejemplo, fíjense, un ejemplo, ¿verdad? Eh, por ahí hay una tesis, ¿sí? Que nos habla sobre eh, no sé si sepan, bueno, les explico un poco, pero cuando llevas un procedimiento de pensión alimenticia, se le gira un oficio para que la persona que está obligada a dar alimentos, que por lo regular es el hombre, no siempre puede ser la mujer, pero vaya, quien está obligado a dar alimentos, se le gira un oficio a la empresa donde está trabajando, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el nombre de la empresa está mal? ¿Verdad? Pues hay una tesis jurisprudencial que nos dice que no importa si el nombre está mal, sino que basta con que esa persona esté trabajando en el lugar para que se le pueda hacer el descuento, ¿no? Entonces, si en algún punto ustedes, ¿no? Cuando ejerzan, les dicen, oigan, ¿sabe qué? No le puedo recibir este oficio, Lic, porque no somos la empresa, pues ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Hay una tesis jurisprudencial que nos dice que aunque el nombre de la empresa esté mal, pues tenemos o tienen el deber de recibirlo, ¿sí? Entonces, ustedes, es muy importante, fíjense, que ustedes se documenten, que ustedes tengan en el parámetro, en la órbita de sus acciones el día de mañana, quienes quieran litigar o quienes igual sean servidores públicos, pues tengan esa consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que les va a ayudar y les va a servir para qué, como vemos aquí, para poder dar más peso, ¿no? Entonces, tratados internacionales, pues también, ¿verdad? Evidentemente, los tratados internacionales tienen cierto peso, ¿verdad? Tal es el caso, por ejemplo, de el tema del tratado de para prevenir y erradicar todos los tratos inhumanos, la tortura, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora que se ve el tema de los migrantes también, ¿verdad? México ha firmado diversos tratados en apoyo o, bueno, en auxilio a los migrantes, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes estén documentados y que ustedes sepan que hay ciertos fundamentos que si bien no los encuentran en las leyes, los pueden encontrar en los tratados internacionales, los pueden encontrar en tesis jurisprudenciales, ¿sí? ¿Ya habían escuchado de las tesis jurisprudenciales? ¿Alguien? ¿Sí o no? No. Ok, bueno. Me imagino que llevarán alguna clase en la que ustedes vean este tema de las tesis jurisprudenciales, pero les puedo adelantar que básicamente son ciertos criterios, ¿verdad? Adelante, Teresa. Tengo entendido que son las resoluciones emitidas por los tribunales, ¿no? O algo así. Efectivamente, Teresa, bueno, es que bueno, luego uso palabras muy técnicas, ahí me disculpan. Eh, Son criterios, sí, o como dice su compañera Teresa, son resoluciones emitidas. Bueno, ahí es todo un tema, ¿verdad? Pero bueno, básicamente diríamos que son resoluciones emitidas por, digamos, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Digamos que esa es la esencia, ¿no? La Suprema Corte de Justicia nos da ciertos criterios de cómo debemos entender o interpretar, ¿no? A lo mejor ya esa es la palabra correcta, interpretar la ley, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho. Créanme que yo que veo temas penales, pues a veces las tesis jurisprudenciales nos ayudan, ¿no? Precisamente a tener un argumento sólido, un argumento válido. Entonces, es muy importante que ustedes se documenten, que sepan que si bien es cierto, la ley es uno de los principales rectores del sistema de justicia, pues no es la única, digamos, fuente del derecho, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. No, profesor. Ninguna duda. Muy bien. Después tenemos la indagación fáctica en el proceso jurídico. ¿Sí? Es el proceso de investigación de hechos cruciales para la resolución de disputas legales. Involucra métodos como testimonios de testigos, documentación relevante, pruebas periciales y técnicas para establecer la verdad en un caso. La estandarización de la indagación incluye la carga de la prueba, que determina quién tiene la responsabilidad de probar un hecho,
y el estándar de prueba, como la evidencia más allá de la duda razonable en casos penales. Este proceso asegura una evaluación justa y precisa de los hechos en cualquier proceso legal. Cuando nosotros estamos ya sea en una demanda o estamos frente a la defensa de alguna persona, ¿sí? Pues si estamos demandando, estamos obligados a aportar pruebas, ¿no? A demostrar lo que estamos pidiendo. Y si estamos del lado de la defensa, ¿verdad? ¿Quién es quien tiene la carga de la prueba? Pues el Ministerio Público, ¿sí? El Ministerio Público es quien tiene la carga de la prueba. Es decir, si el Ministerio Público me está acusando de que yo robé, ¿verdad? De que yo cometí homicidio, pues él es el que está obligado a probar, ¿verdad? Salvo por ahí en el tema del derecho laboral, quien está obligado, fíjense, es un tema muy interesante, el indubio eh, prooperario nos dice que en el tema laboral quien está obligado a demostrar es el patrón, ¿verdad? Ahí sí hay cierta excepción a esa regla. Es decir, si yo le digo al patrón que yo ganaba, ¿verdad? En una demanda, por ejemplo, que yo ganaba 1,000 pesos diarios, quien está obligado no soy yo a comprobarlo, sino es el patrón. ¿Bajo qué o qué prueba me puede ofrecer? Pues la nómina, ¿no? Ahí me va a enseñar la nómina donde yo firmaba y él es el que está obligado. Entonces, muy interesante este tema de la carga de la prueba, ¿verdad? Y también el estándar de prueba, ¿no? Es decir, el estándar de prueba se refiere a qué tanto yo estoy obligado a demostrar. ¿Sí? Entonces es muy interesante que ustedes, ya sea en su demanda o vaya, que vayan de asesores jurídicos en una denuncia o que estén del lado de la defensa de alguien, pues sepan que en una demanda todo lo que yo digo lo tengo que demostrar, ¿sí? No basta con que yo lo diga. Y del lado de la defensa de alguna persona en materia penal, pues que quien está obligado a probarlo es el Ministerio Público, no la Fiscalía. Si me están acusando de algún delito, pues son ellos los que están obligados a demostrar que yo cometí dicho delito. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Los principios jurídicos se aplican en casos concretos a través del análisis de la casuística y precedentes legales. Estos casos anteriores establecen un marco interpretativo que guía las decisiones judiciales y administrativas, asegurando coherencia y justicia en la aplicación del derecho. El análisis detallado de principios específicos garantiza una interpretación precisa y actualizada del derecho, influenciado la jurisprudencia que ya hablábamos y contribuyendo a la evolución continua del sistema legal. Es decir, sí, que siempre es bueno que como veíamos anteriormente, nos documentemos sobre casos anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la ley evoluciona, ¿verdad? Va cambiando. A lo mejor lo que hace unos años era considerado como ilegal, pues el día de hoy es considerado como legal, ¿no? Va evolucionando la ley, se va adaptando a las necesidades de la sociedad. ¿Alguien sabe o tiene un ejemplo de algo que a lo mejor hace tiempo se consideraba ilegal y que hoy es considerado legal? O viceversa. Sí, bueno, sí, que antes era ilegal o que antes era legal y ahora es ilegal. ¿Alguien se imagina? Eh, por decir, perdón, lo Sí, de adelante. la ley Olimpia, si no me equivoco, que lo que era difundir, Sí, vaya, imágenes de sí, ¿no? personas. Sí, ajá, exacto, sin el consentimiento de, pues vamos, de uno. Sí, sí, sí. No sé si entra ahí. Ahorita ya es un delito, tengo entendido. Sí, exactamente. La ley va cambiando y va evolucionando a las necesidades. Sí, adelante, Aaron. Sí, Aaron. Sí. Sí, un claro ejemplo de lo que siempre se ha sabido que es ilegal, pues es la marihuana, ¿va? La droga. Ahorita ya hay franquicias de Paradise donde puedes adquirir legalmente para tu consumo lo que es un proporcional de la misma droga, ¿no? E inclusive hay espacios en los que puedes consumirla también sin problema alguno, como está el caso de Nueva York. En Nueva York puedes andar en las calles fumando marihuana sin problema alguno. Sí, de hecho, vaya, si alguien ha ido a la Ciudad de México, por ahí en el centro de la Ciudad de México hay ciertos lugares donde está permitido. Eh, sí, son ejemplos, pero fíjense, yo les tengo uno más clásico o más
a lo mejor más común, ¿sí? El ejemplo, adelante, Teresa. ¿Podría ser también el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí, sí, efectivamente, es un ejemplo, ¿verdad? Antes inclusive era considerado como algo ilegal, ¿verdad? Algo que no se podía, no, si bien no es un delito, era algo que no se podía, hoy en día se puede, ¿no? Eh, un tema bien debatible desde la perspectiva moral, el adulterio, ¿sí? ¿Lo llegaron a escuchar alguna vez? Nomás levanten su manita, quien sí lo llegó a escuchar. Sí, este tema de personas que tenían, que el adulterio era cuando una persona casada, ¿verdad? Tenía relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Era un delito, imagínense. Era un delito, ¿sí? Y hoy en día, pues, ya no se considera como un delito, ¿verdad? Hemos evolucionado y hemos entendido, pues, que evidentemente el hecho de que una persona tenga relaciones con otra, aunque esté casado, pues no es punible, no es algo que pues pueda ser considerado como ilegal, ¿no? Como antijurídico, ¿no? Y otro tema que ha cambiado en base al tema del matrimonio, pues es el tema del divorcio incausado, ¿no? ¿Qué es el divorcio incausado? Pues me divorcio, ¿verdad? Sin que la otra persona me dé su consentimiento, por eso es incausado, sin causa, ¿verdad? ¿Ya habían escuchado, levante su mano, del divorcio incausado? No, No. Teresa, ¿ya habías escuchado? Sí, bueno, lo que yo conozco del divorcio incausado es, supongamos que yo estoy casada con X persona y yo ya no quiero mantener ese vínculo, o sea, yo ya no quiero estar casada con esa persona, con el simple hecho de yo ya no querer estar casado con esa persona, ya procede el divorcio incausado. Muy bien. Adelante, Carla. Ay, sí, sí, de hecho, yo metí demanda, de hecho, por divorcio incausado. Sí, es cierto, se le llega, no tiene que haber una razón en especial, no tiene que aprobar la otra persona y se le llega una notificación, tengo entendido, para averiguar primero si el domicilio que dan es el que, pues es el correcto para que le llegue, vamos, el aviso, y posterior ya se hace el juicio de divorcio, luego ya sigue el juicio tengo entendido que el de convivencia, el de alimentos y demás. Muy bien. Sí, vaya. Digo, a lo mejor y me extiendo un poco, pero rápidamente les menciono que hasta hace unos 10 años, yo creo, si no es que 15, era un divorcio, sí, en el cual tú tenías que dar una causal de divorcio, es decir, dar una razón por la cual te querías divorciar. Y dentro de esas causales de divorcio encontrábamos el tema de el adulterio, ¿verdad? El tema, oye, sabes que me casé con esta persona, pero no puede tener hijos, ¿verdad? O me casé con esta persona y tiene una enfermedad que yo desconocía. Si me explico, le tenías que dar al juez una razón. Y este divorcio que hoy está, pues, a la alza o que está imperando, es un divorcio incausado. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, sin causa, incausado, ¿verdad? Como comentaba su compañera, ustedes meten su demanda de divorcio, si se le notifica a la otra persona, pero el juez de oficio, sea lo que sea que conteste esa persona, de oficio, es decir, sin solicitarlo, eh, decreta o resuelve la disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Es decir, los divorcia. Pero como decía su compañera, el juez dice, sabes que yo te divorcio, pero te dejo a salvo los derechos de la pensión si es que existen menores o si tú te dedicaste al hogar y te dejo a salvo el tema a lo mejor también de las convivencias, ¿no? Entonces es muy interesante cómo el derecho, ¿verdad? Va cambiando, se va modernizando, por así decirlo, se va adecuando a las necesidades de las personas y cómo lo que a lo mejor antes creíamos ilegal, hoy se considera legal, como decía su compañero, el tema del consumo de la cannabis y lo que a lo mejor antes se consideraba legal, pues hoy se considera ilegal, ¿no? Pero eso es parte del derecho, ¿verdad? Que va cambiando y se va adecuando a las necesidades de la sociedad. ¿Alguna duda hasta aquí? No.
No, ninguna duda, profesor. Gracias. Todo muy La, bien. gracias. La documentación y evidencia en procesos judiciales. La documentación y la evidencia desempeñan roles fundamentales en los procesos judiciales, regulados por normas estrictas de recolección, preservación y presentación. La variedad de evidencia incluye testimonios, documentos y datos electrónicos, cada uno con su valor probatorio y requerimientos específicos de admisibilidad. La ponderación cuidadosa de la evidencia asegura que solo la información relevante y confiable influye en las decisiones judiciales, protegiendo los derechos de todas las partes. Si bien es cierto, como yo les decía, ustedes se tienen que documentar y probar lo que ustedes pretenden, sus pretensiones, también es cierto que esas pretensiones y esa documentación pues tiene que estar fundada, ¿no? Tiene que estar avalada. ¿A qué me refiero? Pues no me van a decir, oiga, es que le van a decir al juez, oiga, es que eso es ilegal, ¿verdad? ¿Y por qué no? Pues es que lo vi en caso cerrado. Pues no, ¿verdad? O sea, ¿qué te van a decir? Pues es que eso no es una fuente, ¿verdad? A pesar de que a lo mejor ahí está, ¿verdad? No es. Oiga, ¿sabe qué? Pues es que es ilegal tal cosa o no se puede. ¿Por qué? Porque lo leí en Wikipedia. Bueno, pues no es, ¿verdad? Una fuente o algo fundamentado sobre algo que se pueda comprobar, ¿no? Entonces ustedes siempre, sí, tienen que ver o checar qué tan idóneos son, sí, las pruebas o los documentos que ustedes están eh, demostrando. ¿En qué sentido? Bueno, les comento, hay pruebas que no aceptan prueba en contrario, es decir, que tienen validez plena. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Verdad? Pues un acta de nacimiento, ¿verdad? Tiene prueba plena. ¿Por qué creen ustedes que un acta de nacimiento tiene prueba plena? Tiene prueba plena porque viene de un recinto perteneciente a cualquier tipo de gobierno, ya sea federal o sea estatal. Así es, ¿verdad? El acta de nacimiento te lo levanta un registro, un oficial del registro civil, ¿verdad? Y es algo que tiene validez. ¿Por qué? Porque precisamente el oficial del registro civil, pues tiene esa fe pública, ¿no? Lo que pasa ante él se tiene como verdad. Si en tu acta de nacimiento viene que te llamas Juan López González, pues esa prueba es tendiente a ser verídica. ¿Por qué? Porque ahí está tu acta, ¿verdad? No es como un documento privado. ¿A qué se refiere un documento privado? Pues algo que entre yo y Juan firmamos aquí, ¿verdad? En mi casa, ¿no? Allá acudieron tus papás, ¿verdad? Acudieron testigos, firmaron, cada uno se identificó con su INE. ¿Sí me explico? Es como también el acta de matrimonio, ¿verdad? No acepta prueba en contrario, ¿verdad? Si hay una acta de matrimonio donde dice que te casaste con cierta persona, pues eso no puede ser debatible, ¿verdad? Salvo que, pues, te hayas casado ahí, ¿verdad? Y que, digo, en supuestos, ¿no? Que haya sido falsa o una cosa por el estilo. Pero hay documentos que tienen validez plena. ¿Por qué? Porque los emiten ciertos organismos públicos, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, que ustedes vayan teniendo en cuenta el hecho de que hay ciertas pruebas que no admiten prueba en contrario. Es decir, que pues un acta de matrimonio no va a aceptar una prueba. ¿Qué prueba creen ustedes o se imaginan que pueda aceptar el hecho de que una persona no esté casada? Pues salvo un acta de divorcio, ¿verdad? Es lo único que puede haber por ahí. Pero les digo, hay ciertas pruebas, ¿verdad?, que no aceptan prueba en contrario. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Bueno, y nada más comentarles, ¿verdad?, que ustedes tienen que dar los medios para ofrecer la prueba. Es decir, imagínense, no sé, ustedes a lo mejor en una audiencia penal quieren demostrar que su cliente no estuvo en el lugar, ¿verdad? Dices, pues es que yo traigo aquí el video en WhatsApp. Pues no basta con que lo traigas en WhatsApp, ¿verdad? Tienes que dar los medios. ¿Cuál sería un medio? Pues ponerlo en una USB, ¿verdad? Inclusive, a lo mejor llevarte tu proyector o algo así y desahogar esa prueba, ¿no? Entonces, siempre ustedes tienen que ver la manera de que su prueba pueda ser desahogada.
Impacto de la tecnología en la investigación jurídica. La tecnología está transformando la investigación jurídica con herramientas avanzadas como la inteligencia artificial, que es un tema bien interesante, y la automatización. Estos avances facilitan búsquedas rápidas y precisas de información legal, mejorando la eficiencia y acceso a recursos globales. Sin embargo, plantean desafíos éticos y legales como la privacidad de datos y la confiabilidad de los algoritmos utilizados en el análisis jurídico. La adaptación responsable a estas tecnologías es crucial para aprovechar sus beneficios sin comprometer los principios éticos y legales que fundamentan el sistema jurídico. Es decir, pues así como trae beneficios el tema de la tecnología, ¿verdad? También trae ciertos problemas o ciertas complicaciones. Tal es el hecho de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que hoy en día es un tema bien interesante porque basta con que la inteligencia artificial reconozca tu cara, reconozca tu voz, ciertas palabras para que pueda reproducir un mensaje. Sí, por ahí había, no sé si llegaron a ver el caso de Angélica Vale, de unas pastillas que dicen que ella anuncia, o inclusive por ahí hubieron varios videos de ciertas personas que están en el ojo público, ¿verdad? Pero pues que ellos te dicen, yo no lo grabé, sino que en base a inteligencia artificial, pues hicieron esos videos, ¿no? Y ahí es donde, pues, la justicia o las leyes no no se han adaptado totalmente, ¿verdad? Nos hace falta evolucionar, así como hemos evolucionado, platicamos en el tema del divorcio, en el tema del matrimonio, pues también avanzar en temas que están en boga, ¿no? Que están en el dominio público, como es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Alguien ha sabido? Deme un minuto. Bien, hay una disculpa, tuve que atender un tema. ¿Alguien ya sabía o ha tenido conocimiento sobre estos problemas que está generando la inteligencia artificial? ¿Ya habían escuchado sobre ciertos problemas que está originando la inteligencia artificial? Adelante, Carla. Bueno, sí, pues es que era algo parecido. Hay algunas personas que están ahí en el ámbito artístico que se han quejado de que han hecho uso, digamos, de su voz, por si cantantes, sin autorización de ellos. Incluso dicen que también la imagen totalmente, lo cual a la larga, digamos, traería problemas serios porque, pues, digamos, como que le estarían quitando como trabajo, por decirlo de esa manera, más que nada de eso. Muy bien. Así es, digo, rápidamente les menciono, pues inclusive creo que se había Netflix, ¿verdad? Creo el tema del cine se había ido a huelga. ¿Por qué? Porque se quejaban precisamente de eso, que hoy en día pues la inteligencia artificial les iba a quitar trabajo. Otra cuestión que ahorita me acordé es que en una ocasión estaba viendo que en Europa o en Estados Unidos, no me acuerdo, ha habido problemas con el tema como de imágenes. Es un tema bien interesante y digo, desde el tema jurídico, ¿verdad? ¿Por qué, Aaron? Porque, Teresa, se están quejando. Hay un bullying en les debo el país, no recuerdo si en Estados Unidos o en Europa, que a lo mejor ya está en ambos países, que sobre todo los adolescentes, Teresa y Aarón,
estaban haciendo uso indebido de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hacían imágenes de sus compañeras desnudas, pero a través de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, nada más, digamos, le colocaban la cara a la imagen, ¿no? Entonces esto estaba trayendo problemas, pero inclusive ya había habido ciertas chicas que se habían suicidado por el tema del bullying, ¿no? Entonces, es un tema que está ahí polémico, que está en el ojo del huracán, como se suele decir, pero que también, pues, el derecho tiene que regularlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como alguien mencionó, la ley Olimpia es imágenes de una persona, ¿verdad? Que esté desnuda, oye, pero no es el cuerpo de esa persona, ¿verdad? A lo mejor, pues ya no entramos en ese supuesto jurídico. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas, Teresa? Carla, ¿qué piensas? Pues es No que, escuché bien la pregunta, profe. A ver, ¿quién habló primero? eh, yo, bueno, no sé si quiero ver primero Teresa y luego ya, no hay problema. Ok. A ver, Yo le comentaba que no escuché bien la pregunta. ok. Hablábamos, Teresa, de que en Estados Unidos, en Europa, está surgiendo una problemática con la inteligencia artificial porque los jóvenes o adolescentes la están utilizando. ¿Para qué? Para crear imágenes de sus compañeras sin ropa o desnudas, ¿verdad? Pero solamente se les coloca la cara. Sí, o sea, como que esa inteligencia artificial lo que hace es como un Photoshop en el cual te quita la ropa, ¿verdad? Y deja la silueta de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí surge un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe la ley Olimpia donde dice que se sancionará a quien publique, exhiba, almacene, difunda todo esto de una persona sin ropa y sin su consentimiento, pues acá es que realmente no es una imagen como tal de esa persona desnuda, ¿no? Es decir, ahí es donde surge la laguna legal. Adelante, Aaron. Sí, ya había visto y escuchado de eso. Igual estoy en el mismo dilema que usted. No sé si es en Europa o es en Estados Unidos, pero había escuchado casos similares a esos. Inclusive, digo, en todos los países se puede utilizar la inteligencia artificial, poner cuerpo de una persona en cara de otra y viceversa. Pero de la problemática sí ya lo había escuchado. Por último, Carla. Sí, bueno, yo consideraría que sí, al final de cuentas sí es un delito, ¿no? Porque a la persona quien resulta afectada, en primer lugar, por lo que entendí, son menores de edad, ¿no? Y pues está mermando en su salud, pues física y mental sobre todo, que está teniendo consecuencias pues bastante importantes. Entonces, si son adolescentes, pues imagínate tener que lidiar con todas las consecuencias. En mi caso, trabajo con adolescentes y ha pasado casos donde no es con inteligencia artificial. Claro, Y claro. pues sí, es bastante, bastante grave el asunto. Entonces, en mi caso, aunque sea, mi opinión, perdón, aunque sea no sé tu cuerpo, es una inteligencia artificial, creo que sí hay una tremenda laguna que se debería de considerar, porque muchas veces, pues, digamos que quienes están realizando, pues, lo hacen con dolo, digamos, pues, también se aprovechan de esto, sobre todo quienes están pues defendiendo, ¿verdad? Porque son los que tienen el conocimiento. Muy bien, gracias. Sí, vaya, esto precisamente, Mía y Diana Itza, se pues contrapone, ¿verdad? Al principio que ya mencionaba su compañero Aaron, oye, pues todo lo que no está prohibido está permitido y no está prohibido hasta el momento que yo haga inteligencia artificial con una persona, ¿verdad? Digo, no sé qué pienses, Aaron, ¿verdad? Pero precisamente nos encontramos en ese ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Pues la ley Olimpia dice que quien difunda imágenes de una persona desnuda, pero yo nunca le quité la ropa, ¿verdad? Nunca se vio inmersa en esa situación. Entonces es algo bien interesante que está ocurriendo, digo, lamentablemente, ¿verdad? No es algo que esté bien,
pero sí nos pone de ejemplo, nos evidencia el tema de precisamente que el derecho a veces tiene que evolucionar y adaptarse a las nuevas necesidades. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Sí, precisamente como también David, como mencionas, pues por ahí pero eso sería en materia civil lo que es el derecho a nuestra imagen y a nuestro honor, ¿verdad? Pero ya no sería este un tema de un delito, sino a lo mejor una demanda, ¿verdad? Por ahí, porque eso sí es muy importante, nadie nos puede grabar sin nuestro consentimiento, difundir imágenes de nosotros sin nuestro consentimiento, a menos que estemos en un lugar público y aún así, ¿sí? Entonces, para que lo tengan bien en mente. Por eso es que se está dando la tendencia en las noticias de que a muchas personas pixelean la cara, ¿verdad? Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues yo no quiero salir en esa noticia, pues están en su derecho, inclusive en las noticias. Sí, si chocan o algo por el estilo, ustedes tienen su derecho a que no se difunda su rostro, ¿verdad? Pero pues muchas personas desconocen o no saben este tipo de información. Rol de la sociología jurídica en la interpretación del derecho. La sociología jurídica examina el derecho desde una perspectiva social, como lo veníamos adelantando, analizando factores como la clase social, género, cultura, que influyen en su aplicación. Este enfoque crítico revela desigualdades y sesgos dentro del sistema legal, poniendo reformas para promover una justicia más equitativa y accesible. Al integrar la sociología en la interpretación del derecho, se fortalece la legitimidad del sistema judicial y se avanza hacia una sociedad más justa y democrática. Pues es bien interesante, ¿por qué? Porque pues, la realidad, ¿verdad? Es que a lo mejor nuestro sistema de justicia tiene deficiencias. Sí, pues la sociología se encarga precisamente de eso, ¿verdad? De ver eh, qué campos del derecho están eh, próximos a desarrollarse, ¿no? Ya lo veíamos con el tema de la inteligencia artificial, evidentemente el tema de la igualdad de género, de la igualdad ante las personas con cierta discapacidad o con capacidades diferentes, pues es una realidad, ¿no? Tan es así que hasta el día de hoy, ¿verdad? Según el INEGI, a las mujeres se les sigue pagando menos que a los hombres por desarrollar el mismo trabajo, ¿verdad? Esa es una realidad. Entonces, la sociología pues se encarga precisamente de eso, ¿no? De examinar cómo el derecho va a la par de la sociedad. Sí, oye, si estoy viendo que en el tema de la inteligencia artificial, pues aún falta, pues entonces hay que legislar, ¿verdad? Oye, estoy viendo que hoy en día, pues el tema del consumo de drogas está muy pues al orden del día, pues también tengo que legislar, ¿no? Entonces, esa es precisamente una de las funciones de la sociología jurídica, examinar el derecho y ver dónde nos hace falta, ¿verdad?, avanzar como sociedad e ir dando soluciones. Sí, falta mucho todavía, créanme que eh, son cuestiones que desafortunadamente se siguen dando, pero que estamos avanzando en pro de dar una igualdad, ¿no? Y por último, el derecho, como lo veníamos diciendo, enfrenta desafíos continuos ante la globalización, avances tecnológicos y demandas por justicia social. La integración del derecho comparado y la innovación jurídica son fundamentales para adaptarse a estos cambios, asegurando que el derecho sea relevante y efectivo en un mundo interconectado. La educación jurídica continúa es clave para formar abogados y juristas preparados para enfrentar los desafíos del futuro, promoviendo un desarrollo dinámico y progresista. Entonces, pues evidentemente se enfrentan muchos desafíos, pero pues nosotros tenemos o podemos legislar, ¿verdad? Tenemos esa capacidad como ciudadanos de exigir a nuestros gobernantes que se legisle, sobre todo en el tema del derecho comparado. ¿Alguien ha escuchado el derecho comparado? Ya por último para... Ah, profe. Sí. ¿No? Rápidamente les comento, el derecho comparado, sí, es
una técnica de investigación en la cual yo comparo las leyes de otros países, de otras regiones, para ver cómo es que allá funciona o se le dio problema se le dio solución a un problema y si es que se puede aplicar aquí, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues hace allá, no sé, por ejemplo, en, no sé, Holanda, Países Bajos, la corrupción anda por ahí del 8 o 10%, ¿verdad? Pues, ¿qué están haciendo ellos, ¿verdad? Para reducir, o qué hicieron para reducir la corrupción y ver si eso que ellos hicieron, ¿sí? Nos puede ayudar aquí en México, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues Colombia hace unos años también tuvo un tema de narcotráfico. Hoy en día pareciera que está mejor. ¿Qué hicieron ellos para poder dar solución, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues aquí en México, ¿verdad? Se está combatiendo lo que es el tema de los factureros o el tema de la venta de facturas, y a lo mejor en otro país existe ese problema. Pues ¿sabes qué, México? ¿Qué hiciste tú para acabar con ese problema, ¿no? Entonces es muy interesante el tema del derecho comparado. ¿Por qué? Porque me sirve ver qué se hace en otros países desde el punto de vista legal y que a lo mejor pueda funcionar. ¿Por qué? Porque no todo funciona igual, ¿verdad? Pero es un tema bien interesante. Entonces, pues bueno, espero el día de hoy les haya servido lo que se comentó en clase, ¿sí? Y les recuerdo que ustedes tienen que realizar una actividad en su plataforma que ya está cargada y que ustedes tienen que realizar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Adelante, Kenia. Profesor, ¿usted ya nos va a dar las clases? No sé, Kenia. Ahorita voy a dar otra, pero no sé. Eso sí lo desconozco, Kenia. ¿Alguna otra duda? Adelante, Oye, profe, adelante. cuando hablamos de derecho comparado, se refiere a todo lo que es cuestiones legales, por ejemplo, en este caso que tenía clases en la otra materia, cuando hablamos en seguridad de Colombia, de España y comparábamos con la de México, ¿es algo similar o es muy, muy aparte? Sí, vaya, como les comentaba, Israel, el derecho comparado me sirve ver las leyes a lo mejor de, como tú dices, de España. Es que iba a poner un ejemplo, pero es muy drástico. Por ejemplo, creo que en Vietnam, sí, no, de donde es Pacquiao el boxeador, no, de Filipinas, ¿verdad? Filipinas. Allá se les da lo que es muerte a los narcotraficantes, ¿no? Entonces, ahí vas viendo, ¿no? ¿Qué se hace en otros países para que funcione? Es un ejemplo muy drástico, pero sí ver, por ejemplo, el caso de corrupción en Países Bajos, sí, que lo ha disminuido y ver qué se puede, ¿no? A lo mejor ya aquí no se puede por las condiciones sociales, sobre todo, ¿verdad? No sé, por ejemplo, hay países de Europa que para hacer que una persona vaya a votar se les multa. Sí, pero aquí pues no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque pues es un tema de que hay muchas personas en situación de pobreza, ¿verdad? No les puedo multar o quitarles dinero por no haber ido a votar. Entonces, eso es lo que hace el derecho comparado, ¿no? Buscar qué podemos traernos de otro país para dar una solución aquí y viceversa. ¿Qué solución podemos dar de México ante un problema que vive otro país, ¿verdad? Pero es un tema bien interesante. De aquí voy a dar otra clase de procesal, algo así. No sé quién vaya para allá, si todos vayan, pero bueno. Recordarles que hagan su actividad. Sí, me encargaron eso, que ustedes hagan su actividad. Y pues bueno, espero verlos más adelante. No sé si vayan a la otra clase, pero pues bueno, me despido y que tengan buena noche. Gracias, profe, igual para todos. Igualmente, profe, profesor. igualmente. Gracias. Buen día. Gracias. Adiós.